Bueno, vamos a hacer una breve presentación del espacio para luego comenzar con la explicación del primero de los temas que necesitamos desarrollar para iniciar el estudio de la historia mundial contemporánea. En ese sentido, nosotros podemos decir que la historia mundial contemporánea comprende desde la crisis del antiguo régimen hasta el momento actual, haciendo especial hincapié en los aspectos económicos, sociales y políticos. En ese sentido, el estudio de la historia mundial que nosotros vamos a ver este año va a girar en torno a tres grandes ejes. Primero, las transformaciones de base que se van a producir a lo largo del siglo XIX, y en segundo lugar, las tensiones y conflictos de la primera mitad del siglo XX, para pasar finalmente a la configuración del mundo actual, que lo ubicamos cronológicamente en la segunda mitad del siglo XX y XXI. Aquí observamos el mapa conceptual que sintetiza lo que vamos a estudiar este año, y nosotros habíamos dicho que vamos a estudiar desde las revoluciones burguesas al nuevo orden económico internacional, y ese estudio lo vamos a hacer teniendo en cuenta tres grandes ejes. Por un lado, en la crisis del antiguo régimen, que era el sistema político, social y económico que imperaba en Europa. Ese es el escenario que nosotros vamos a estudiar en los momentos previos a darse el cambio de edad, o sea, la transición de la edad moderna hacia la edad contemporánea. Ahí vamos a estudiar la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Industrial. Además, mientras se están dando estas revoluciones, dos de carácter político como la francesa y la norteamericana y una de carácter económico como la industrial, estos acontecimientos son sincrónicos, es decir, que se van desarrollando en forma simultánea, y vamos a ver entonces ahí el surgimiento de nuevas ideologías que son las que van a imperar a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Por ejemplo, el liberalismo, su correspondiente económico como el capitalismo, el imperialismo y los nacionalismos. Esta parte de la historia nosotros la vamos a ubicar hacia finales del siglo XVIII, concretamente cuando comienza esta edad, y a lo largo de todo el siglo XIX. El largo siglo XIX, como lo llama Eric Hobsbawm, que es el historiador inglés que nosotros tomamos como base para el estudio de la historia de este año. Así pasamos entonces a la segunda parte, al segundo eje, en donde vamos a ver que fruto de la revolución industrial y de la conformación de nuevos bloques de países, vamos a ver que estas potencias industriales comienzan a expandirse, y en esa expansión se va a dar gracias a el aumento de la carrera armamentista, a la formación de bloques de países, de aliados, que finalmente van a transitar por un periodo de conflictos hacia la primera mitad del siglo XX, que van a ser concretamente las dos grandes guerras mundiales. Y en el medio de esos conflictos, en el periodo de entreguerras, vamos a ver que el mundo va a sufrir una profunda crisis económica. Terminada la Segunda Guerra Mundial, nosotros vamos a asistir a la última parte del programa, donde vamos a analizar concretamente cuál es la situación del mundo actual, lo que se conoce técnicamente como el mundo de posguerra, y que cronológicamente abarcaría la segunda mitad del siglo XX. Allí vamos a hacer hincapié en los procesos de descolonización, en un nuevo conflicto de orden mundial que va a ser la Guerra Fría, el mundo islámico que entra en escena, y los países emergentes, concretamente los países asiáticos. Aquí entonces tenemos la síntesis de lo que vamos a estudiar este año. Y vamos a comenzar con el primero de los temas que desarrollamos en nuestro programa, que ustedes ya hicieron las actividades, y de acuerdo a esta explicación, que por cuestiones técnicas no la hemos podido hacer, bueno, pero ahora se las brindo, ustedes van a tratar de visualizar cuáles han sido las fallas que han tenido en la resolución de las actividades relacionadas con este tema. Entonces nosotros podemos definir al antiguo régimen como el conjunto de costumbres e instituciones políticas y económicas que existían en Francia y en Europa hacia finales del siglo XVIII.
Este término de antiguo régimen va a ser empleado por primera vez por los revolucionarios franceses para designar en forma despectiva a esa estructura política y social que estaba imperando en su país y en Europa. Pero posteriormente, con el correr del tiempo, el término va a ser generalizado y se utilizó para designar a esa realidad política e institucional en otros estados. Por eso es que hoy lo conocemos como antiguo régimen. El antiguo régimen, decíamos que no solamente se da en Francia, sino se da en toda Europa durante la Edad Moderna, es decir, que es un sistema que va a estar en vigencia desde el siglo XVI, todo el XVII y todo el XVIII, cuando empieza a ser crisis. Decíamos que es un sistema político, social y económico en donde la característica principal va a ser la presencia de una minoría privilegiada, la nobleza y el clero. Aquí cuando decimos clero estamos hablando de la Iglesia Católica, así que eso anoten en sus dossiers, que detenta todos los cargos públicos y no paga impuestos. Mientras que hay una gran mayoría de la población, el tercer estado, que sí paga los impuestos y que no goza de ningún tipo de privilegio. Recapitulamos. Entonces, ¿qué es el antiguo régimen? Un sistema político, social y económico en el cual hay una minoría privilegiada, nobleza y clero, que detenta todos los cargos públicos y no paga impuestos, mientras que la gran mayoría de la población, conocida como el tercer estado, paga los impuestos y no goza de ningún privilegio. Ahí va a estar la cuestión más importante que después va a desencadenar en la caída de este régimen y la aparición de un nuevo estado de situación a partir de la Revolución Francesa. En lo político, este antiguo régimen se caracteriza por la presencia de monarquías absolutas, donde tenemos la presencia de un rey que concentra todo el poder en su persona. Mientras que en lo económico tenemos la presencia de la burguesía pertenecía al tercer estado, que se convierte en el verdadero motor de la economía y va a aspirar a tener poder político. Pero eso, la burguesía, solamente lo podía conseguir por la fuerza, es decir, a través de una revolución. Entonces, nosotros podemos inferir aquí que este sector del tercer estado, la burguesía, es la que en definitiva va a motorizar la Revolución Francesa, que es el acontecimiento que va a dar fin al antiguo régimen, con el cual se va a cerrar la Edad Moderna y se dará inicio a los tiempos contemporáneos. Este antiguo régimen, entonces, vamos a esquematizarlo mejor. Como sistema político está caracterizado por la forma de gobierno denominada monarquía absoluta, es decir, un rey que concentra todo el poder en su persona. Como sistema social está representado por una sociedad estamental, es decir, cuando nosotros hablamos de antiguo régimen no hablamos de clases sociales, sino hablamos de estamento social. El estamento vendría a equivaler a una clase social. Esa sociedad estamental estaba dividida en 3 estados: la nobleza, la iglesia o el clero, y el tercer estado, conocido también como estado llano. ¿Cuál va a ser la característica? Que esta sociedad tenía como puntos básicos, es decir, como características principales, las rentas y los privilegios. ¿Qué es esta cuestión de las rentas? A ver, anoten en sus dossiers ahí, en la diapositiva o esquema donde está la palabra renta. Rentas viene de rentar, que significa alquilar. ¿Qué pasaba aquí? El tercer estado estaba un grupo importante de la sociedad que eran los campesinos. Los campesinos eran los que realmente trabajaban la tierra, pero lamentablemente la tierra no les pertenecía a ellos, les pertenecían a la iglesia y a la nobleza. Por lo tanto, los campesinos tenían que alquilar, rentar las tierras que ellos trabajaban y de la cual salía la mayor parte de la producción. Por eso decimos que esta sociedad tenía como característica principal que la economía giraba en torno a la renta o alquiler de tierras y a los privilegios que gozaba cierto sector de la sociedad, es decir, la nobleza y la iglesia. Y por otro lado tenemos el sistema como sistema económico, está basado en el trabajo de la tierra, es decir, la agricultura, que se va a convertir en la fuente de principal riqueza. ¿Cuál es la característica? Ya lo habíamos dicho aquí. Las tierras estaban en poder de la corona, o sea, de la nobleza,
y la Iglesia. Este antiguo régimen va a tener 4 características que lo van a diferenciar como sistema político, social y económico. Ellas son una demografía antigua, una economía agraria, una estructura social estamental y una forma de gobierno absolutista. Y vamos a ir desarrollando cada una de estas características, y es aquí donde ustedes deben prestar atención, porque muchos han resuelto bien las actividades, pero otros solo han mencionado las características, pero no las han explicado. Y la consigna era bien clarita, decía mencionar y explicar las características del antiguo régimen. O sea que ustedes tenían que enunciar las características y también explicar cada una de ellas. Vamos con la primera de ellas. Una demografía antigua. El antiguo régimen entonces estaba caracterizada por una población con escaso crecimiento vegetativo. Cuando nosotros decimos demografía es un término compuesto. Demos, pueblo o población, y grafía, estudio. Es decir, ¿qué es la demografía? Es el estudio de la población. Anoten esto en el esquema que ustedes tienen en sus dossiers, por favor. Entonces, ¿cuál era la situación de la población durante el antiguo régimen? Esa población tenía un escaso crecimiento vegetativo. Y aquí, ojo, ¿qué es el crecimiento vegetativo? No tiene nada que ver con los vegetales ni con las plantas. Ojo con eso. Anoten también ahí en su esquema. Hagan una flechita hacia el costado y anoten lo que significa crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo en los estudios demográficos tiene que ver con el crecimiento de la población, o sea, el aumento o disminución de la población. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Dice que el antiguo régimen tenía un escaso crecimiento vegetativo. Entonces decimos un escaso crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque había, si bien es cierto, había altas tasas de natalidad, o sea, nacían muchos niños. Esas altas tasas de natalidad estaban contrarrestadas por altos índices de mortalidad, especialmente mortalidad infantil. Es decir, que nacían muchos niños, y eso podría decir que podría aumentar la población, pero así como nacían, morían la mayoría de ellos antes del año de edad. Por eso es que la población no crecía. Cuando hay muchos nacimientos y muchas muertes, la población no crece. Pero cuando hay muchos nacimientos y pocas muertes, ahí sí podemos hablar de un crecimiento vegetativo. Y aquí nosotros tenemos una imagen de la época. Nosotros sabemos que todos los artistas plasman en sus obras, sea música, arquitectura, pintura, escultura, lo que está vivenciando la sociedad en la que ellos están viviendo. Bueno, estas imágenes son de la época, y miren ustedes cómo el autor plasma en este dibujo una sociedad desigual. Tenemos aquí, por ejemplo, el noble, que está ataviado, muy bien vestido, y al lado alguien que significa pobreza, desnutrición, enfermedad, falta de crecimiento, que es el común de la población. Y aquí vemos a alguien de la iglesia, también ricamente ataviado, ricamente vestido, con también parte de la población que era la que en definitiva era la que pasaba hambre. Este escaso crecimiento de la población va a generar un frágil equilibrio entre población y recursos. Esto quiere decir que había un escaso rendimiento agrícola. Es una época en que el clima no estaba de lo mejor, entonces hay malas cosechas, y esta irregularidad entonces en las cosechas va a desencadenar reiteradas crisis de subsistencia que van a terminar desembocando en hambrunas, y obviamente esto predispone al desarrollo de enfermedades epidémicas. ¿Por qué? Porque si hay hambre hay desnutrición, y al haber desnutrición las personas no podían crear los anticuerpos para enfrentar enfermedades. Por eso es que en estos momentos se da una situación muy parecida a la que nosotros estamos viviendo actualmente. Es la época de las grandes epidemias. Por ejemplo, ¿qué grandes epidemias? La peste negra, la fiebre amarilla, las tuberculosis,
y sobre todo también la influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza es lo que nosotros conocemos como la gripe, que es muy parecida a lo que estamos pasando hoy en día con el COVID-19. Aquí nosotros tenemos una imagen muy representativa de la época. Esto ¿qué nos quiere significar el autor? Nos quiere significar el hambre y la muerte. Las consecuencias entonces de esta situación va a ser una mortalidad catastrófica, es decir, que había grandes hambrunas más las epidemias genera una gran cantidad de muertes. Esta situación va a promover cambios hacia el siglo XVIII. Esos cambios no se dan en toda Europa, solo se van a dar en algunos sectores, en algunos países, principalmente en Inglaterra y Francia. En estas zonas aumentan los excedentes alimentarios, es decir, mejoran las condiciones agrarias y hay mayor producción de alimentos. Cuando nosotros decimos aumentan los excedentes, ¿qué es el excedente? Anoten en sus dosieres ahí al costadito. Excedente significa sobrante, es decir, que había alimento suficiente para toda la población. Y al haber alimento suficiente, obviamente hay una mejor nutrición y esta mejor nutrición conduce necesariamente a la disminución de las hambrunas y en consecuencia de las epidemias. A esto se va a sumar otro factor importante que influye directamente en estos cambios, que fue el progreso de la medicina. ¿Por qué? Porque en Inglaterra ya había comenzado la revolución industrial, donde la ciencia y la tecnología empiezan a avanzar a pasos agigantados. Luego esta revolución industrial, nosotros vamos a estudiarla más adelante, se expande por el resto de Europa, principalmente en Francia. Por eso es que decimos que los cambios del siglo XVIII se van a producir en ciertas zonas de Europa, no en toda Europa. Empiezan en Inglaterra y luego se expanden por Francia. Entonces, ahí, gracias al adelanto de la revolución industrial, se producen avances y progresos en la medicina. El resultado de todo esto fue que hubo un sustancial crecimiento demográfico, es decir, aumentó la población, aunque, como habíamos dicho anteriormente, no afectó a toda Europa por igual. ¿Dónde aumentó la población? En Inglaterra y en Francia. Este crecimiento de la población entonces va a contribuir al aumento de la demanda de alimentos y de manufactura. Es decir, la población aumenta, se requieren de mayor producción de alimentos y de mayor industrialización. Así como también el aumento de la disponibilidad de mano de obra para el campo y la industria. Es decir, que se necesitaba, había trabajo, mano de obra para trabajar el campo y para las industrias. Aquí nosotros vemos una imagen un tanto borrosa de las industrias de la época. Estos entonces van a ser los factores esenciales en el fenómeno de esta revolución agrícola e industrial a la que está asistiendo al mundo en estos momentos. Vamos a la otra característica del antiguo régimen. La segunda de las características es la presencia de una economía de base agraria. ¿Por qué decimos de base agraria? Porque el trabajo de la tierra, es decir, la agricultura, se va a constituir en la base de la economía de estos momentos. En este estado de situación nosotros podemos decir que la industria aquí todavía es de carácter artesanal y conserva los rasgos gremiales. Por ejemplo, ¿quiénes eran los gremios? Los gremios eran la reunión de aquellos que practicaban un mismo tipo de producción. Por ejemplo, el gremio de zapateros, el gremio de panaderos, el gremio de artesanos, etcétera, etcétera, ¿sí? En estos momentos el comercio va a ser el más relevante, el de larga distancia, que conectaba una ciudad con la otra, donde los intercambios van a ser importantes entre una ciudad a otra. No así internos, es decir, dentro de la misma ciudad el comercio es escaso y complicado. ¿Por qué? Porque había deficiencias en la comunicación y la inexistencia de un mercado interno unificado. No había caminos que pudieran mejorar el tránsito de las carretas, que era lo que promovía entonces ese intercambio. Entonces nosotros podemos decir que el desarrollo urbano en estos momentos todavía es escaso. Las ciudades tienen la fisonomía más bien de aldea, con una escasa organización y producción. En cuanto a la estructura de la propiedad,
conserva todavía el carácter señorial, muy similar a lo que ustedes han estudiado el año anterior en el régimen feudal, que estaba basada en las grandes propiedades cuyos dueños eran los señores feudales, por eso decimos propiedades señoriales, que cobraban cuantiosas rentas, es decir, cobraban cuantiosos alquileres a los campesinos, que eran los que realmente trabajaban la tierra. Y ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos una clase privilegiada, nobleza y clero, o sea, nobleza e iglesia católica, que son los grandes propietarios de la mayor parte de las tierras. Tierras que son trabajadas por los campesinos. Entonces, tenemos una mayoría que no es privilegiada porque trabaja la tierra que no le pertenece, ¿no? Y ahí estaba la desigualdad tan profunda, característica de este régimen. En cuanto a la estructura social estamental, que es la otra característica principal del antiguo régimen, aquí nosotros podemos visualizar con mayor claridad lo que acabo de decir recién. Una sociedad compuesta por 3 estados, una sociedad estamental con 3 estados, nobleza, clero y tercer estado, pero dividida en 2 grandes grupos. Por un lado los privilegiados, yo se los he puesto de distinto color para que ustedes lo puedan diferenciar mejor. Por un lado los privilegiados y por otro lado los no privilegiados. Los privilegiados eran la menor parte de la población, la menor proporción, por eso decimos que era una minoría. Esta minoría privilegiada eran los dueños de la tierra, propietarios de la tierra, estaban exentos del pago de impuestos. Exentos quiere decir que no tenían la obligación de pagar impuestos, o sea, no pagaban impuestos, y por otro lado ocupaban los cargos públicos, es decir, eran funcionarios de gobierno. ¿Quiénes eran los privilegiados? La nobleza que rodeaba al rey y el clero, es decir, la Iglesia Católica. Cuando hablo de clero, hablo de Iglesia Católica. Por otro lado estaba la mayor parte de la sociedad, el grupo de los no privilegiados, que constituía la mayoría y que se lo conocía como tercer estado o estado llano. ¿Por qué decimos llano? Llano quiere decir todos iguales. Por eso es que hoy en día nosotros podemos escuchar en el vocabulario común de algunas personas mayores que dicen yo pertenezco al llano, que quieren decir con esto, pertenezco al común de la población, ¿no? Bueno, ese tercer estado o estado llano estaba integrado principalmente por la burguesía. Y aquí me detengo un poquito. La burguesía, ¿quiénes eran? Eran los propietarios de negocios. Y como se dedicaban al comercio y tenían cierta comodidad económica respecto a los otros integrantes del tercer estado, les permitían esa condición económica comprar tierra. Es decir, que la burguesía, si bien es cierto, pertenecía al tercer estado o estado llano, estaba en mejor condiciones que el resto porque se dedicaban al comercio y esto le permitía tener pequeñas cantidades de tierra, que también les alquilaban ¿a quién? A los campesinos, les rentaban a los campesinos. Por otro lado estaban los artesanos, como habíamos dicho anteriormente, organizados en gremios de acuerdo al oficio que tenía cada uno, y luego los campesinos. Aquí los campesinos junto a la burguesía van a ser los actores más importantes en estos momentos. Los campesinos eran la mayor parte de la población y se dedicaban a ¿qué? Como su nombre lo indica, al trabajo del campo. Eran sobre los que realmente recaía todas las obligaciones y el trabajo pesado. Muchas veces los campesinos trabajaban a destajo y todo lo que producían era solamente para pagar los impuestos, las rentas y el diezmo ¿a quién? A la nobleza y al clero. La renta era el alquiler de la tierra. Y el diezmo que era un porcentaje de la producción, el 10% de lo que producía, que le tenían que pagar al clero para mantener a la Iglesia Católica. Entonces vemos que es un grupo que está en total y absoluta desventaja respecto al resto. Y por último están los grupos marginales, entre los que encontramos a los mendigos, esclavos, etc. Y vamos a la última característica. En lo político tenemos la presencia de un gobierno absolutista, es decir, un monarca, un rey
que concentraba todo el poder en su persona. Este gobierno absolutista estaba fundamentado ideológicamente en la fórmula que se conocía como monarquía de derecho divino. Y en este sentido nosotros vamos a hablar acerca de las teorías acerca del origen del poder. Y vamos a ver aquí en estos momentos que la teoría principal que daba sustento al antiguo régimen era la teoría del origen directo del poder. Pero en estos momentos de crisis del antiguo régimen comienza a cobrar fuerza otra teoría que nos habla del origen indirecto del poder. Entonces nosotros, para hablar del origen del poder, tenemos dos teorías, la del origen directo y la del origen indirecto. Aquí vamos a ver la del origen directo. ¿Qué nos dice la teoría del origen directo del poder? Según esta teoría, el poder viene de Dios al rey. No hay otro intermediario. Este es el rey, el poder le viene a él de Dios. De Dios, el ser supremo, le viene el poder al rey. ¿Y el rey a quién debe rendir cuenta de sus actos? Solo a Dios. ¿Y lo hace cómo? ¿Habla con Dios? No. O sea, ¿qué hace? Sabemos que el Dios es un ser inmaterial. Le rinde cuenta a través de su conciencia. Y si el rey está convencido que lo que hace está bien, entonces si su conciencia le permite creer que lo que está haciendo está bien, él está rindiendo cuenta de sus actos a Dios. Pero muchas veces el rey aumentaba los impuestos y ¿qué pasaba? Perjudicaba al campesinado, que era la mayor parte de la población, pero beneficiaba, por ejemplo, a los nobles, que eran los que lo rodeaban a él, o aumentaba el diezmo a la Iglesia Católica, entonces podía, digamos, comprar el perdón de los pecados. Entonces vemos que era una situación bastante delicada esta teoría del origen directo del poder. Entonces, el gobierno que caracterizaba al antiguo régimen era una monarquía de derecho divino. ¿Por qué? Porque el poder venía de Dios al rey y el rey rendía cuenta de sus actos solamente a Dios. Pero en estos momentos empieza a cobrar fuerza la teoría de la retroversión del poder o del origen indirecto del poder. Retroversión, ¿qué significa retroversión? Volver hacia atrás, devolver. Aquí nosotros tenemos también un término compuesto, retro. Ustedes seguramente han escuchado esa palabra, sobre todo ahora, sus papás dicen música retro o moda retro, como la moda que estuvo en vigencia hace un tiempo en la juventud de sus padres y que hoy la vuelven a traer y se vuelve a convertir en algo usable, digamos. Bueno, esta teoría de la retroversión del poder, conocido también como teoría del origen indirecto del poder, y también se la conoce como teoría suareciana. Y esto anoten en sus dossier, en el esquemita que tienen ustedes en su dossier. Teoría suareciana, ¿por qué? Porque fue enunciada por el padre Francisco Suárez. Por eso se la conoce como teoría suareciana. Según esta teoría, dicen, coinciden con la anterior, que el poder sí viene de Dios. Pero ¿viene de Dios a quién? Al pueblo. Y el pueblo la delega en el gobernante, es decir, en el monarca. Entonces, si este gobernante, llámese monarca en aquel tiempo, hoy le podemos decir presidente, rinde cuenta de sus actos ¿a quién? Al pueblo. Y si el pueblo considera que el gobernante no está actuando correctamente, puede quitarle el poder. Por eso es que decimos teoría de la retroversión. Si el gobernante no cumple con lo pautado, el poder retrovierte, o sea, regresa, vuelve al pueblo y el pueblo puede elegir otro gobernante. Aquí nosotros tenemos la figura de los luises, que son los gobernantes que van a estar llevando a cabo su reinado mientras se da esta crisis del antiguo régimen. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado la clase correspondiente a antiguo régimen
que ustedes la tarea que tienen que hacer es revisar las actividades que se les he dado en el trabajo práctico domiciliario número 1. La mayoría está bien, nada más que habría que completar aquellos que solo se han dedicado a mencionar las características del antiguo régimen, las tendrían también que explicar, que es esto que acabo de explicarles yo. Esa actividad se complementa con la tarea del dossier, donde ustedes tenían que hacer referencia a los rasgos principales que presentaba la agricultura, el comercio y la industria, y cómo era la vida en la ciudad y el campo. Bueno, espero que hayamos interpretado bien. Como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden pedir por mensaje. Ya dentro de poco nos vamos a manejar solamente con la plataforma, porque la mayoría de ustedes está ya en la plataforma, entonces nos vamos a manejar solo con la plataforma y vamos dejando de a poco el Classroom, ¿sí? Nosotros estamos aquí y ahora el próximo tema que vamos a desarrollar es justamente Revolución Francesa. Bueno, muy bien. Hasta la próxima clase. Voy a tratar de ir grabando así las clases explicativas como para que ustedes puedan tener una mayor presencia mía y haya un mayor contacto e interacción entre ambos. Bueno, les mando un cariño grande como siempre.